poder cuando encendemos la luz de la menorá, ¿cierto? Dice, y la encenderás hacia adelante, Yetzabed, y te adelantarás y conectarás la luz de la menorá. Sabemos bien que Israel es la menorá que ilumina a todas las naciones. La menorá tenía que ser de oro puro, de oro puro, tenía que construirse. Y es uno de los elementos los cuales, aun cuando eran los sabios que estaban construyendo los elementos del Mizbeach, no pudieron construirlo. Entonces tuvo que intervenir Akadosh Baruj Hu. Moshe habló con Akadosh Baruj Hu y dijo, Akadosh Baruj Hu, no, no podemos, nos damos por vencido, no podemos construir el templo, no, no hay forma de construirlo. Está totalmente todo velado, no, no tenemos forma de construirlo. La menorá, y lo hemos hecho porque habían hecho ya varios intentos y no, no daba las medidas, no daba la forma exacta, porque tenía que ser una exactitud tremenda, aun cuando estaban utilizando este shamir, aun cuando estaban utilizando tecnología muy avanzada espiritual, no podían. Y ahí es cuando acá el brujo dice, déjenlo quieto, y entonces la menorá emergió sola. De esto aprendemos que hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y por lo cual nunca, cualquier cosa que hagas en tu vida, un negocio, una empresa, un proyecto que estés emprendiendo, conseguir un trabajo, no te debes dar por vencido, ¿m? Porque tú puedes decir, lo hago, y no me funciona, no me funciona, ¿cierto? El intento siempre es la excusa para que Akadosh Baruj Hu pueda hacer el milagro. ¿Por qué? Porque siempre quien va a hacerlo es Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Akadosh Baruj Hu requiere tu esfuerzo. Quieres saber qué tan importante es eso para ti. Y por eso a veces te tranca, a veces te pone obstáculos para que tú consigas eso que estás buscando. Una pareja, un esposo, un hijo, un negocio, un emprendimiento, tu salud. Hay obstáculos y debes pelear contra esos obstáculos y seguir construyendo. No te funcionó hoy, lo intentas mañana. Y pasaste 10 hojas de vida de hoy, pasa 20 mañana. Y muchos dicen, pero no sale, no hay trabajo, no hay gente, todo. Sí, no importa, es indiferente. O sea, Moshe Rabbeinu sabía que la menorá era demasiado, tiene una tecnología muy, muy elevada, era imposible que que la pudiera hacer un hombre, que la pudiera hacer o un shadin o algo en la creación. Sí, era total intervención divina lo que necesitaba. Entonces, si Moshe Rabbeinu sabía, ¿por qué no simplemente dejaban ahí y esperaban a que la menorá se hiciera sola cuando cada Hu lo determinara? No, porque así no funciona. Porque sí es esos pasos que tú haces que parecen pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que hacían? La hacían y no funcionaba, la volvían a derretir y volvían a empezar. No funcionaba, la volvían a derretir y volvían a empezar. Una y otra vez, un montón de fracasos. Entonces decían, ¿para qué más? O sea, Moshe, ayúdanos, porque esto es imposible. Déjalo ahí. Y Akadosh Baruj Hu obró y lo hizo. Hay un momento donde Akadosh Baruj Hu te va a decir, ya, ya no más, tranquilo, no lo sigas intentando. Déjame yo abrir la puerta. Y Akadosh Baruj Hu va a hacer el milagro. Así funciona. Así funciona la mayoría de cosas en tu vida. La mayoría de tus cosas en tu vida funciona así. En esta parashá vamos a hablar de los dos panes, de los dos panes. El Zohar HaKadosh nos habla de los dos panes. Un pan que es el matzat, que es el pan santo, el pan sin levadura, y el pan chalá, que es el pan de Shabbat, el pan con levadura. ¿Mm? Y una de las cosas que vamos a aprender cuando pasemos por Pesach y guardemos la fiesta de los panes sin levadura, vamos a abstenernos por 8 días de comer pan con levadura. ¿Sí? Cualquier tipo de las levaduras, hay 5 levaduras prohibidas, no vamos a comer ninguna de esas 5 levaduras. De esos panes con levadura, la levadura está prohibida en el pan en esos días, pues nos abstenemos. ¿Por qué? Porque la levadura sabemos bien que representa el mal. ¿Mm? Entonces, queremos eliminar el mal de nuestras vidas. ¿Cómo eliminamos el mal de nuestra vida? Eliminando la levadura por esos 8 días. ¿Mm? Son de estrictos, son 7 días que dura la fiesta y en Pesach también comemos pan sin levadura, o sea, nos abstenemos de levadura en Pesach, pues son 8 días. Cuando la fiesta eso dura 7, la fiesta de panes sin levadura son 7 días, pero como en Pesach, que es una fiesta adicional, la primera no comemos tampoco levadura, entonces son 8 días que nos abstenemos. Y esos 8 días nos vacunan contra el mal por todo el año. ¿Mm? Y es curioso, porque ¿qué pasa después? Y uno de los mandamientos en esta parashat es comerás pan leudado como ofrenda a Kadosh Baruj Hu.
Bueno, ya el Zohar y la Torá lo dice que la levadura representa el pecado. El Zohar no lo expone aún mucho más profundo. Pero todos tenemos claro, la levadura representa el pecado. ¿Por qué el mandamiento de Shabbat es que comamos pan con levadura? Mira, está bien levadito, está con toda la levadura. ¿Por qué? Se representa el mal, se representa el veneno de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente envenenó al hombre con su veneno por su lengua, con su lengua bífida, con la mentira. Lo engañó y el hombre cayó. ¿M? Y lo llenó de ego, ¿no? Ah, seas poderoso, seas grande como Akadosh Baruj Hu, como Hashem, ¿cierto? Bueno, como Elohim, ¿no? Como Hashem. Pero serás grande, serás poderoso, ¿no? Ah, le infló el ego, sí, la levadura. La levadura siempre tiene que ver con el ego, siempre tiene que ver con el ego. Ahora bien, ¿por qué entonces ahora, después, la Torá nos manda presentar una ofrenda mecida de pan leudado para Shabbat? Porque ya estamos vacunados. O sea, ¿por qué el pan de Shabbat tiene levadura y esa levadura que es mal no nos hace daño? Porque ya estamos vacunados. ¿Por qué estamos vacunados? Porque pasamos por Pesach y comimos panes sin levadura. Y esa restricción de 8 días de no poner levadura al pan nos protege para que podamos salir al mundo, enfrentar nuestro ego, trabajar con ego. Porque es que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas las hacemos con ego. El trabajo funciona con ego. Un vendedor sale a vender con ego. Si no tiene ego, no vende. Porque la forma en que convence al otro es por el ego, ¿sí? Si tú tienes un producto, el que sea, tiene que tener ego, o sea, tiene que estar bonito, tiene que generar deseo, si no, no lo vendes. Tienes que poner una vitrina bonita, tienes que hacer algo deseable de ese producto que estás ofreciendo, si no, no lo vas a vender. Aún si el producto eres tú como profesional, tienes que inflarte, tienes que vestirte bien, tienes que estar afuera, porque este mundo funciona con ego. Y acá Baruj Hu lo sabe. Entonces él no dijo, no, saquen el ego, no, pues, vístanse mal, anden mal. No, 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 no. Debemos aprender a vivir con el ego, ¿sí? Pero para eso usamos las herramientas de la Torah y nos vacunamos contra el ego cuando comemos la Hanapay. Y esto, si ustedes lo traducen a muchas cosas en su vida, algo que es malo, cuando ya lo dominas, deja de ser malo para ti porque ya tienes control de esa situación que antes era negativa para tu vida. Ya tienes dominio lo propio en tu vida, entonces eso que antes era una mirada negativa en tu vida, era algo rasha, era una clipá, una oscuridad en tu vida, ahora es un atributo, ahora es un don. ¿M? Pero para hacer eso, por eso está conectado específicamente con la conexión del tiempo. ¿Por qué pasa? Podemos hacer la pan esta semana, entonces no comamos pan sin levadura para protegernos. No funciona. Tiene que ser en los tiempos de Akadosh. ¿Y por qué el tiempo es tan importante? Porque aun cuando el tiempo ya hemos explicado que representa la sefirá de Malhut y es la cárcel de esta dimensión del tiempo, donde el hombre está encerrado en un ciclo, en relojes, en ruedas de tiempo. Son ruedas de tiempo que lo tienen atrapado, donde una y otra vez es batido de una a otra rueda del tiempo, lo que conocemos como las ruedas de la reencarnación, Gilgulín, Shara Gilgulín, las puertas de las reencarnaciones, ¿sí? Cómo las almas reencarnan. Esto tiene que ver con el tiempo, cómo estamos atrapados en el tiempo. Por eso ya hemos hablado que no hay un fin del mundo, ni un fin del alma, ni un fin, lo que es un fin, el fin, la Torah se habla del fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Y por qué no del tiempo? ¿Por qué de los tiempos? Porque hay diferentes niveles de tiempo. ¿Mm? Eso ya Albert Einstein nos lo determinó, sabemos que el tiempo es relativo y que en cada persona, en cada lugar, en cada momentum de la realidad existe un tiempo diferente. Y así funciona. Dos personas pueden estar en una misma habitación y para uno puede ser el tiempo diferente que para el otro. Eso ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque así funciona. El tiempo es un mecanismo donde nos encierra. Pero hay escapes.
hay puertas que se abren, ¿sí? Hay portales en el tiempo donde podemos escapar o donde podemos adquirir luz que no es de este mundo, sino que viene de los mundos superiores. Esos portales son las Moadim, son las fiestas. Y esto se los explico en el marco de Sajor, del Shabbat Sajor que estamos experimentando hoy. Porque Sajor, el mandamiento es recordar. Uno de los mandamientos más importantes que acá Baruj Hu nos enseña en esta parashá es, por tanto, eh, cuando Hashem te haya dado seguridad de todos tus enemigos que te rodean, en la tierra que tu Dios, el Señor, te da, como herencia borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Lotishba, ¿sí? No lo olvides. Es loquísimo. ¿Mm? ¿Por qué no dice Lotishba? No lo olvides, ¿sí? Hay que olvidar la memoria de Amalek, sacarla, exterminar a Amalek. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Amalek en la historia y por qué tenemos un trabajo esta semana? Esta semana tenemos como propósito celebrar la fiesta de Pesach. Y no es casualidad que tengamos para Shazahor, que siempre está antes de Pesach, porque el recuerdo, el trabajo en Pesach, perdón, en Purim, es aniquilar a Amalek. Es nuestra victoria sobre Amalek. Y recordar lo importante que es terminar a Amalek. Hay algo que ustedes se van a dar cuenta en Israel, y es algo que determinaban los sabios de antaño, y de esta era también, de recordar cualquier evento. Ustedes se van a dar cuenta si entran a cualquier página de Israel, se van a dar cuenta que hay muchos recuerdos, muchos videos, y permanentemente están hablando del holocausto, de la situación horrible que experimentamos el 7 de octubre. Israel, cómo sufrió este ataque antisemita y bárbaro por parte de Hamas, ¿m? Y de todos sus aliados. Eh, Fue una cosa impresionante, pero alguien decía por allá, ay, pero ya, sí, ya pasó, ya. No, no. O sea, debemos recordarlo. Y cada vez que pasemos por ese lugar hay que recordarlo. Porque la historia nos ha probado que cuando algo se nos olvida, volvemos a caer ahí. Tenemos la fiesta del recuerdo del holocausto. ¿Por qué? Para que no vuelva a haber un holocausto. Y pareciera contrario, ¿no? Porque estamos como pensando en algo que podemos estar atrayendo. No, porque no es temerle, no tememos al holocausto, no tememos a que haya otro 7 de octubre, pero sí advertimos lo que nos pasó y que si bajamos la guardia va a volver a pasar. Y esto, por favor, es una tecnología que la debemos usar permanentemente en nuestra vida. Porque estoy seguro que cada uno de los presentes ha experimentado eventos negativos en su vida. Algún evento, un momento difícil con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, en tu trabajo, una quiebra, un problema familiar, una división. ¿Sí? Ojo con esos eventos. Ojo con esos eventos. No los olviden. Recuérdenlos. De por sí, una de las tareas muy importantes que siempre lo decimos en Shabbat es, por favor, ten el contexto de la historia de tu papá y de tu mamá. Es importante que cada uno sepa qué le pasó a la papá y a la mamá. Es capital que cada uno sepa qué pasó durante su embarazo, ¿sí? Y aquí esto es difícil, porque para la mayoría de mamás esto es muy duro. Decir, no, yo no le voy a contar a mi hija que me quise abortar, yo no le voy a contar que el hijo, tengo dudas si el papá es el papá o es otro papá. O sea, hay un montón de problemas que pues, suceden en los embarazos que ustedes no se imaginan y que las mujeres guardan, y los hombres también. No, es que durante el embarazo engañé a tu mamá, ¿cierto? O tuve otra mujer, tuve otro hijo. Eso es importante que los hijos sepan. ¿Por qué? Porque eso es Amalek. Amalek coge la tecnología, los eventos de tu vida desastrosos que se han repetido generación tras generación en tu casa y los empuja, los lleva. Y casi que en el tiempo suceden en la misma época, porque así funciona, así está determinado. Por eso cuando tú tienes conocimiento, ¿sí? Y sabes que hay un evento negativo que sucede en tu familia en el mes de diciembre, lo leemos al Jalila, entonces
tú dices, ah, voy a tener cuidado, ¿sí? Me voy a cuidar de los diciembres, me voy a cuidar de tal fiesta, porque en tal fiesta sucedió algo difícil en la casa. Entonces, es algo que puedes recordar. No, no llenarte de temor que te va a pasar a ti, no, pero hay que recordarlo, porque solo Sajor, el solo recuerdo, elimina a Amalek. Porque la dimensión de Amalek es la dimensión de la ignorancia, de caminar ciegos, ¿sí? Porque hay un mundo ciego, porque hay una humanidad ciega, porque no tiene conocimiento, porque no hay historia. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que no tiene recuerdo de la historia. Hoy lo que nos hablan los arqueólogos y los científicos de lo que fue la evolución de la vida en el planeta está muy sesgado porque hay muchas partes inconclusas, porque no casan. ¿Pero por qué? Si este conocimiento se tenía en la antigüedad, los sabios de vieja memoria en la antigüedad tenían este conocimiento, se sabe que en la Biblioteca de Alejandría se guardaban documentos de historia increíble, con toda la historia de todas las civilizaciones antiguas y su formación, su creación. O sea, era un compendio tremendo, pero se quemó. Ay, no por accidente. No fue por accidente. Esto es Amalek. Amalek no quiere que recuerdes. Amalek no quiere que tengas historia. Amalek quiere que te olvides. Muchas veces, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con alguna pareja o con alguna chica, con algún hombre, y hablamos de su pareja, ¿no? Entonces, ay, pasó esto, esto. Entonces, la pregunta, ¿qué pasó con tu pareja anterior a ella? Esto, ¿y qué pasó con la anterior a ella? Y empieza a haber un patrón, donde una y otra vez, y la persona no se ha dado cuenta. O sea, ha repetido lo mismo una y otra vez con la misma, con diferentes personas, donde le pasa exactamente lo mismo, pero no se había dado cuenta. Tal vez de lo grande, de las infidelidades, de todo eso, sí, ay, sí, eso pero no de cómo cayó allá, ¿sí? Y siempre es el mismo patrón, siempre. ¿Mm? ¿Qué pasa? Se nos olvida, ¿sí? Porque las tinieblas, ¿por qué cuando tú vas a dormir y te levantas te olvidas de lo que pasó el día anterior? ¿Por qué te despiertas y se te olvidan los sueños? Porque eso es Amalek. Amalek te quiere dejar sin memoria. ¿Eh? Por eso, una de las cosas con las que animamos a Amalek Sahor, con recordar, tener buena memoria, ejercitar nuestra memoria, estudiar permanentemente. Yo hablo con personas que me dicen, no, Ravi, no me ponga a estudiar, yo estoy tan grande. Yo ya hice, yo estudié harto, pero ya no, ya mi mente no. No, eso es cuento. O sea, sabemos, ya se sabe, la ciencia te fregó porque dice la ciencia que el cerebro es el único músculo que no envejece. ¿Sí? Está ahí totalmente lúcido para trabajar las conexiones o la habilidad de conectar con él es lo que se envejece, ¿sí? Las enfermedades de deterioro mental no es que el cerebro envejezca, es que sus conexiones, la forma en que el cuerpo o el consciente conecta con el cerebro es lo que envejece, pero el cerebro como tal no. Por lo cual, ¿qué pasa? Es falta de ejercitarlo. Entonces, Sahur, recordar es importante. ¿Cómo sabemos esto? El principio, ya hemos aprendido, cuando aprendimos a Parashat Balaj, que la tecnología, cuando se unió Bilam con Balaj, explicamos cómo en gematría, no voy a volver a repetirlo, cómo se volvió a unir Amalek, cómo los dos, de por sí, eh, cuando Balak fue a guerra contra Israel, estaba mirando cómo hacerlo caer, cómo destruirlo. Él se dio cuenta que tenía la mitad ya de Amalek, tenía el Balak de Amalek. Entonces dijo, me hace falta Bilán, ¿sí? Para tener a Amalek completo. ¿Mm? Entonces se unió y entonces ya estaba Amalek completo. ¿Por qué era tan necesario? Porque los sabios de antigua memoria nos enseñan que hay un momento, todos conocemos la cresta del gallo, los gallos tienen la cresta roja, ¿sí? Nos cuentan que hay un momento, un instante en la noche donde la cresta del gallo se vuelve blanca, ¿sí? Un instante donde pum, se hace blanca y vuelve a ponerse roja. ¿Sí? Y que en ese instante donde la cresta del gallo se hace blanca, es el momento donde Akadosh Baruj Hu está en ira por todos los pecados de la humanidad. Está muy enojado porque Israel y toda la humanidad se ha apartado de él. Entonces es un momento de ira de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Y ese momento de ira de Akadosh Baruj Hu es un instante en la noche, es un milímetro. Un jajam se quedó despierto mirando el gallo y no pudo, se quedó dormido. No encontró ese instante. Pero así lo dice la Gemara y así lo creemos.
Pero, pero ¿qué significa ese instante? Todo el mal, todo el juicio que desciende al mundo, porque Akadosh Baruj Hu es bueno y su misericordia es bueno, ¿por qué puede bajar? Porque el mal utiliza ese instante de juicio severo de Akadosh Baruj Hu, que es tan pequeño que todo el sufrimiento que baja, baja en ese momento. Imagínense si fuera más tiempo, lo habla una Lila, ¿cierto? Sería terrible. Por eso el gallo tiene varios secretos. ¿Sí? El gallo tiene varios secretos. La cresta, cuando se hace blanca, el cántico del gallo, el cual es profético, porque está la doctrina de los dos cantos del gallo que vamos a escuchar antes del Maraticún, del fin de la corrección, que la luz de Mashiach impregna el mundo. Esto primero va a cantar dos veces el gallo y los momentos, el momento en que el gallo canta. O sea, quien le dice en qué momento canta. ¿Sí? El gallo está conectado con el tiempo. El gallo tiene una conexión con la dimensión del tiempo impresionante. Si ustedes se dan cuenta, en la mañana cuando hacemos las oraciones de Shaharit, decimos que le damos la bendición al gallo porque da la sabiduría del cántico del gallo, ¿no? Uno dice, ve qué bonita oración cuando la lees. Pero eso está conectado con la sabiduría del tiempo. Bueno, Bilán conocía ese instante, ese momento en el cual la cresta del gallo se hacía blanca y entonces podía maldecir a Israel. ¿Mm? Y por eso utiliza 7 animales, 14 animales para hacer una ofrenda, 7 de cada especie, 7 diferentes animales, 2 sacrificios de cada uno, lo cual son 14. Lo hizo 3 veces para hacer este 42, esta conexión con el Ana Bekoach, que lo que hizo, por eso a Calvary le dio la vuelta, porque él quería hacer el 14, el 14 está vinculado con maldición. Vamos a explicar en materia por qué. El 14 está vinculado con maldición. Entonces quería maldecirlo, pero no le salía, entonces tuvo que repetirlo porque dijo, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no llego a ese punto? Porque Akadosh Baruj Hu cambió el tiempo en ese momento y entonces él no pudo apuntar. Y entonces los 3 intentos terminó haciendo 42 sacrificios y de los 42 sacrificios terminó encendiendo los 42 ángeles de la nave Coax y con eso trajo bendición y su maldición, que había hecho todo, el orden de los sacrificios, los animales que había determinado, la forma en que los iba a sacrificar, el lugar y el momento exacto donde lo iba a hacer era para traer maldición a Israel, pero todo le giró y entonces terminó trayendo fue bendición. Eso también lo vamos a aprender ahora en Purim. En Purim Amán, el malo de la película, que es una reencarnación de Amalek, es un rey de Amalek que viene a exterminar al pueblo judí, que echa suertes. Por eso se llama Purim, porque él echa suertes a ver cuándo debía matar a Israel, ¿cierto? Y lo determina entonces el 14 del mes eh, de, de Adar. ¿M? Y dice, no, claro, porque está conectado ese día con la muerte de Moshe Rabbeinu. Y dice, wow, Moshe Rabbeinu fue la luz más grande que tuvo Israel y ese día fue quitada. Entonces, pues claro, si esa luz fue quitada, entonces es un momento donde tiene una disminución de la luz. Israel, entonces ahí voy a poder aprovechar para atacar. Por eso, de lo que habíamos hablado, recuerden que un año que hubo luna roja, lo habíamos explicado ya, fue cuando hubo la guerra de Yom Kippur, la guerra en la cual naciones árabes atacaron a Israel para exterminarlo en el día más sagrado, Yom Kippur, ¿cierto? Porque dijeron, claro, todos están en ayuno, están débiles, están en las sinagogas, vamos a entrar y atacarlos, hacerles daño, ¿sí? Y no se dieron cuenta que Israel estaba muy fortalecido, entonces Yom Kippur era su fuerza, y por eso fue muy fácil para Israel vencer estas naciones. Obviamente perdieron vidas, pero fue una guerra con una victoria sobrenatural que debería estar como en los libros de Samuel o de Crónicas de los reyes de Israel, de la victoria tan estruendosa que hubo de Israel sobre las naciones. Pero ¿por qué hubo esto? Precisamente por lo mismo, porque fue un error de cálculo. Ellos dijeron, en Yom Kippur están débiles, ¿no? En Yom Kippur Israel es fuerte, estamos fuertes en Yom Kippur. Cuando estamos haciendo ayuno, no es un ayuno para debilitarnos, porque estamos comiendo Torah, entonces estamos más fuertes. Entonces fue un error de cálculo en el tiempo. Amán quería destruir Israel con la muerte de Moshe, pero no se dio cuenta que Moshe, el mismo día que nació,
el mismo día que murió fue el mismo día que nació. Entonces, la luz de la venida de Moshe al mundo es muy poderosa. Entonces, era más poderosa que el momento de su muerte. Entonces, ese día es uno de los grandes momentos para traer energía, luz a nuestra alma, tener una luz impresionante en nosotros. Y eso fue lo que generó una luz increíble. Pero Amalek conoce esos tiempos, tiene una inteligencia para saber cuál es el momento. Y esto, pues, en el aspecto general de todo Israel. Ahora bien, en tu vida particular, Él sabe cuál es el momento donde te ataca. Sabe cuáles son los meses del año en que eres más débil. Sabes cuál es el día de la semana que eres más débil. Ojo, todos tenemos un día fuerte. Todos tenemos un día en que, entonces, hoy llegó para mí el martes. El martes es chévere. Qué día tan bueno. Wow, fuerte. Es un día que todo me fluye, todo me va bien. Anhelamos que llegue ese día. Y hay un día en la semana en que no es tan bueno. Algunos son conscientes, otros no, pero siempre lo hay. ¿Sí? Porque cada día tiene una luna diferente, tiene una energía diferente. Y a veces tal vez tu energía no está tan acoplada a Geburah, entonces no tiene tanta afinidad con Madín, con Marte, o tal vez no tiene tanta afinidad con Mercurio, o no tiene tanta afinidad con Venus, con Noga, entonces el viernes no te sienta bien. Cada uno tiene una energía que hace que tenga un día difícil, ¿sí? Y eso es algo que debemos saber. Entonces, si tú sabes que tu día difícil, no al Balilia, es el viernes, el viernes haces tefilá, el viernes te pones los tefilín, el viernes haces el matzah, haces el pan de Shabbat, o sea, haces algo que santifique el día para que lo vista de protección. Entonces, todo es un trabajo que es personal, ¿sí? Eh, Alguien me dice, no, Rabi, ayúdame. No, 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 es algo que tú tienes que hacer, es una tarea tuya. Tú debes saber cuáles son los días o el tiempo en el que eres débil, ¿sí? Cuando una de las maravillas que tenemos es cuando entramos a estudiar Kabbalah, entramos a estudiar el calendario. El calendario tiene cada día tiene una energía diferente, pero cada año tiene una energía diferente. O sea, tenemos 7 años de años shabáticos. Bueno, para llegar a un año shabático son 7 años, que es Gesed, Geurat, Tiferet, Desarrollo, Yesod y Malhut. ¿Qué es un año shabático? Es Malhut, ¿sí? Pero el primer año es un Gesed, segundo año es Geurat, tercer año es un Tiferet. Entender en qué año estamos es importante. ¿Mm? Porque así vamos a entender cuando estamos en años de columna derecha, cuando estamos en años de columna externa, en columna izquierda, cuando estamos en años buenos, y es muy, muy fácil, ¿sí? Es curioso porque hoy por ejemplo, los contadores en la contabilidad de costos tratan mucho este tema de mirar la época del año cuál es lo más propicio para hacer. Y por eso Amalek sabía cuándo atacar Israel. Amalek sabía en qué momento debía atacarlo. ¿Eh? ¿Y qué lo hace? Lo hace a escondidas. O sea, por qué hay este deseo de Akadosh Baruj Hu de decir, hay que vengarse? Es como un Dios de venganza, ¿no? ¿Por qué hay venganza contra Amalek? Porque Amalek atacó a Israel con los débiles, con las almas rezagadas, ¿sí? Y lo hacían de manera que los que iban adelante no pudiesen ver los de atrás cómo iban cayendo. Hay otro dato que se nos menciona aquí cuando se dice Etzachor Amalek. Borrarás la memoria de Amalek. La memoria. ¿Por qué la memoria? No es borrar a Amalek, es borrar su memoria. ¿Sí entienden? ¿Qué quiere Amalek? Borrar tu memoria. Que no te acuerdes, para que vuelvas a caer en el mismo error. ¿Sí? Tú sabes que no debes pasar justo por un lugar que te genera algún tipo de lucha y se te olvida y pasas. ¿Mm? ¿Qué sucede? Ahí puedes recibir un golpe, lo hablamos de Lila. ¿Pero por qué? Porque se te olvidó. ¿Sí? ¿Se te olvidó? ¿Qué hizo Amalek? Hizo que se te olvidara. ¿Qué debemos hacer? Hacer que Amalek se olvide. ¿Sí? O sea, medida por medida. Si se dan cuenta. Y por dos razones. Ayer terminé explicando algo con lo cual decíamos que hay personas en nuestra vida que son Amalek, que están en nuestra vida para hacernos daño. ¿Mm? Que están esperando que te equivoques así para hacerte pedazos. O salir a hablar mal de ti, o mirar cómo te quita, cómo te roba.
Cualquier persona que ha tenido algo de dinero o que tiene algún puesto de posición importante o sabe que hay gente que se acerca y le se pilla el saco, ¿no? Está esperando la oportunidad para darte el totazo y quedarse con tu puesto o hacerte quedar mal o hacerte daño, ¿sí? Son Amalek. ¿M? Ahora bien, porque uno dice, destruyan a Amalek. A Shaul sí se le dijo, Ismael le dijo, destruye a Amalek. Hoy cuando leíamos la Haftará hablábamos de Shaul y de cómo Akadosh Baruj Hu le dio la orden al profeta Ismael que le dijera al rey Shaul que eliminara a Amalek. Él cometió un error, ya lo vamos a mirar. Entonces, el tema es entender que hay personas en nuestra vida que son Amalek. Ahora bien, ¿vamos a matarlos? No, lo aleno Jalila. Hay que borrarles su memoria. O sea, hay que sacarlos de eso, hay que sacarlos de ese estado de conciencia, de deseo de daño y de venganza. Y funciona exactamente de la misma forma, con la misma tecnología. ¿Qué tecnología utiliza Amalek? Busca las épocas de tu vida en las cuales hay vallados, hay grietas, donde él puede atacar y donde tú eres susceptible y las usa para dañarte. Ahora bien, cuando entramos a hacer las fiestas de Akadosh Baruj Hu, estamos entrando a las fisuras de Amalek, las estamos atravesando y estamos atacando a Amalek en la fisura de su alma. Y entonces, ¿cómo nos defendemos de nuestros enemigos? Guardando Shabbat, guardando las Moadim, guardando las misbot de Hakadosh Baruj Hu. Porque cuando entramos en estas alineaciones del tiempo-espacio, ingresamos, como lo vamos a hacer esta semana en Purim, estamos ingresando al momento donde cuando decimos la Megilá Esther, y los nombres que utilizamos, el poder que utilizamos en Megilá Esther, lo que está entrando es al nervio de Amalek y le está generando olvido. Entonces el enemigo es destruido. Entonces esa persona que tiene un espíritu de Amalek en tu vida, se le olvida. Un día llega, ay, es cierto que yo quería hacerla bien posible a tal persona, pero ay, se me olvidó. ¿Sí? Se le olvida. O se le ponen distractores o cosas allá en su vida para que se dedique a otra cosa y no venga a fregarte la vida. Pues así destruyes a tu Amalek. Entonces, no tienes que ir con la persona, no tienes que ir allá hacer algún tefilá o pelear o enfrentarte. No, tú decides hacer el trabajo a Hashem, porque haciendo el trabajo, haciendo las conexiones en su tiempo, en su momento exacto del tiempo-espacio, entras y abres una fisura en las cadenas de las rotaciones del tiempo y entonces atraviesas a tus enemigos y el mal que quieren para ti, que es que olvides tus lugares de tropiezo, van a ser olvidados ellos y van a caer en la trampa que ellos tenían para ti. ¿Quiénes? Los Sheirim, las energías negativas, la clipa, no las personas. Nuestra guerra no es con personas, aun cuando, sí lo insisto, sí hay personas en tu vida que cargan espíritus de Amalek, ¿eh? Pero no te pongas en pleito con ellas, porque ellas nunca son el problema. El problema es Amalek como tal. Entonces, si ven el beneficio gigante que tenemos este Purim al conectar con esa luz y entonces poder exterminar ese mal de nosotros, de nuestra vida, y poder entonces conectar con la luz infinita de Akadosh Baruj Hu. Baruch Hashem, eso es algo precioso, de lo cual hay otra cosa que llama la atención de ese texto, de este texto. Cuando Hashem te haya dado seguridad de todos tus enemigos, ¿m? eh, Adonai Elohecha, Lecha, Mitol, oye, te haya hecho descansar de tus enemigos. No olvidarás destruir a Amalek. Eh, no pelees cuando estás en un lugar bajo. Acá ¿por qué no le dijo a Israel? O sea, había avanzado, Amalek lo atacó, Joshua defendió y bueno, sabemos que esta fue una guerra sobrenatural
El Midrash nos enseña que este Amalek tenía tenía fieras, eran seres que se podían convertir en animales, se convertían en animales gigantescos, ya habían como dragones volando y botando fuego. La escena que nos cuenta el Midrash es digna de cualquier película mítica, pero súper, súper elaborada en la antigüedad, ¿no? Con todo tipo de seres míticos peleando y energías y poderes y hechiceros y brujas y bueno, esto, Amalek era una cosa, wow, ¿sí? No era un pueblito ahí con una gente con palos y piedras atacando a Israel, no. Era hechiceros y gente mala de un poder sobrenatural increíble. Y ya aprendíamos cómo Moshe Rabbeinu con Agón levantó sus manos y entonces peleó en los cielos y Yoshua peleó en la tierra, por lo cual siempre tenemos este trabajo en los cielos y en la tierra de pelear. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando terminó esta guerra y venció Joshua, acá uno le dice, bueno, ahora vaya y pelee con ellos? No, porque estaba en el desierto, Israel no había recibido Torah, no estaba fortalecido. Y aun cuando Malek había sido derrotado, no había sido exterminado, ¿sí? Entonces, fue cuando, la instrucción es cuando entres a la tierra prometida, cuando Akadosh te haya dado paz con tus enemigos, ahí sí te volteas a mirar a Malek. Y aquí, eso es un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando entendemos que el Amalek de cada uno de nosotros también tenemos Amalek propios, que son las situaciones que son difíciles, que no podemos vencer tan fácilmente, no te dediques a ellas. ¿Sí? Y pareciera contrario, ¿no? Porque no, hay que eliminar el mal de tu vida. No, dedícate a llenarte de Torah, dedícate a estudiar, dedícate a guardar Shabbat, dedícate a depositar luz en tu cuerpo y deja que de la oscuridad vaya descendiendo. Pero ojo, no importa lo que sea con lo que has luchado, siempre va a querer volver a atacarte una y otra y otra y otra vez. Una de las cosas gigantes cuando aprendes de esos grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos, es que ellos dicen alcohólico siempre alcohólico. Porque el día que digas no eres alcohólico, ahí vas a caer. Porque vas a tomar y vas a volver a recaer. Y esto es algo increíblemente sabio. ¿M? En lo que sea que eres débil, nunca puedes decir ya, prueba superada. ¿M? No, tienes que mantenerte siempre fuerte. ¿Sí? Pero ojo, hay un momento en tu vida donde sí ya superas un mal. Hay un momento en tu vida donde dices, bueno, por mucho tiempo luchar por mi área sentimental, pero ya tengo mi esposa, tengo mis hijos, ya conseguí mi pareja, he luchado tanto por tener un hijo, tengo un hijo, he luchado tanto por mi empresa ya, mi empresa llegó a ese punto. En ese momento, cuando cuando estás en paz, es cuando toca ir a pelear con Amalek, cuando toca ir a atacar la memoria de Amalek. ¿M? No esperar que él venga a atacarte, sino ir tú y atacar cualquier vestigio que tengas de esa situación que te generó caos y destrucción en tu vida, lo eliminas. Y ahí sí te puedes dedicar a exterminar cualquier cosa que pueda traer ese mal a tu vida, pero solamente cuando asciendes a un lugar de victoria sobre tus enemigos. Es rarísimo, pero si lo miras dentro de la práctica lo podríamos aplicar de forma directa, es entender que cuando estamos luchando por algo, con algo, ese algo, ese alguien va a estar entrando y saliendo, ya, lo sabemos, no podemos hacer nada. Tenemos que ser fuertes, permanecer, ya sabemos nuestra pelea siempre es a través de Torah, para no Marín, pero va a haber un momento en que ya estemos, ya, ¡ay, qué rico! Ya tuve un momento de victoria. En ese momento podemos mirar hacia atrás y entonces podemos ir a atacar. Hay algo de lo cual podemos ver en el rey David. El rey David, ustedes saben, el camino del rey David fue terrible, ¿no? David fue ungido como rey y no lo pusieron otro día como rey. Empezó a hacer, tuvo grandes victorias, porque le dio un poder increíble, pero también generó unos enemigos y naciones, pueblos y forajidos que buscaban para matarlo en todas partes. Y vivió escondido de cueva en cueva, de lugar en lugar. Y en ese camino conoció a los que más adelante terminaron siendo
su fortaleza, sus amigos, los gigantes de David, los valientes de David, que cada uno desarrolló poderes increíbles, ¿no? Podían pelear con ejércitos completos, uno solo de ellos y vencía. Si eran hombres, había uno que tenía su espada, se había fundido con su mano, ¿sí? Lo cual, pues pareciera que fue tanto el agite de la batalla que se derritió el metal y se incorporó en su mano. En el Midrash dice, no, no es esto. O sea, ya su mano era una espada. O sea, ya su mano era una espada. Él no tenía que andar con espada, cada vez que quitaba una espada, su mano se hacía una espada eh, como de fuego que podía destruir a cualquier enemigo. Eran seres, wow, pero ¿de dónde los sacó? Endeudados, forajidos, perseguidos por la ley, presos que escaparon, o sea, lo peor de Israel, ¿m? Que lo vinieron a apoyar, ¿sí? Y se hicieron socios con él y entonces caminaron con David Amelach. Y con ellos llegó a ser rey de Israel, Baruch Hashem. Ahí entendemos, ¿no? De lo que estábamos hablando ayer, de esas almas que ganan sus vidas y que llegan a ayudarnos. Pero ¿cómo nos ayudan? Nosotros ayudándolos a ellos. El trabajo de ayudarles a esas almas es el trabajo que esas almas vienen a hacer a nosotros. ¿Cómo nos benefician esas almas? Cuando nosotros les ayudamos. ¿Sí? Pero bueno, ya lo explicamos. Y esto lo utilizó el rey David. Pero cuando David se sentó en el trono, ya era rey, estuvo un tiempo en Hebrón, luego ya en Israel, 3 años en Hebrón, lo cual representa Atzilut, 7 años en en Jerusalén, lo cual representa obviamente Seyampín. Eh, ¿Qué hizo el rey David? 37 años, perdón. ¿Qué hizo el rey David? Tuvo una paz impresionante. Israel, pero en un momento en que ya se sentó en Jerusalén, ya había conquistado todos los niveles. Empezó a buscar a todas las almas que le habían ayudado, que iba pasando por el camino y le decían, oh, sabemos quién es David, toma, te damos este mercadito, toma, te damos estos panes, toma, te puedes esconder acá, porque ahí van a pasar tus enemigos, ven, escóndete acá. Y luego fue y recorrió todo el camino, y fue alma por alma, y la bendijo, ¿sí? O también, Sajor, también recordó a todos los que lo persiguieron, los que lo vendieron, los que lo traicionaron, y también hizo juicio con cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque es negativo? No, porque cada una de esas almas es la clipa de Amalek y se manifiesta. Ahora bien, no estoy llamando a venganza, estamos diciendo que la forma en que vencemos es yendo a esos lugares y mirando qué sucedió con esas personas y evitando que eso vuelva a suceder. Y en algún momento, si es necesario, si cortar, o simplemente si la persona no conecta con Akadosh Baruj Hu, pues no tiene shalom, pues ya, despedirlo. Pero sí hay que atacar la energía que esa persona utilizó para atacarte, porque esa energía está ahí y si no la destruyes, va a perseguirte. El rey Saúl tenía la orden de determinar a Amalek. ¿Por qué? Porque Israel ya había conquistado la tierra prometida, ya había rey de Israel, ya estaba el Sanedrín completo. Entonces vino Shmuel y dijo, hey, recuerda que hay una parte en la Torah que dice que tenemos que exterminar a Amalek. Saúl, ven, por favor, ve y no dejes ni mujeres, ni niños, ni aún mujeres embarazadas, ni niños. ¿Sí? Lo cual pareciera algo extremo. Que ya estaba en la casa de una familia y uno de los papás estaba comenzando a leer la Biblia y dice, uy, no, la Biblia es terrible, y me mostró justo ese pasaje, ¿no? Mire cómo manda que esté explicando, eso es un código. Eso representa a que el mal, hay un mal que está en crecimiento, que cuando tú lo ves chiquito, como que, ay, no hay que ponerle mucha atención, no es ir a matar niños, es ir a matar un mal cuando está creciendo, una mala mirada, una mala característica de tu alma, toca aniquilarla. A veces la persona se embaraza de un deseo, ¿no? Tengo como ganas de hacer esto, tengo como esta picardía de hacerla. No, mate ese bebé en el vientre, ¿sí? No es salir a matar a una mujer embarazada, pero bueno, eso ya ustedes lo saben. Entonces, le dice, extermina, no dejes a vacas, no dejes a asnos, no dejes a ovejas, todo el ganado de Amalek tiene que ser destruido. Todos estos son códigos, todos son códigos.
Por eso lo leemos, porque lo que estamos es exterminando a Amalek cuando leemos en hebreo esos códigos. ¿Mm? De todas las diferentes tipos de demonios y de estas energías con las cuales peleó Amalek contra Yeshua y Moshe Rabbeinu en el desierto. Y cada uno, aun cuando pareciera que habla de animales, todo, estos son sheirim, son tipos de demonios y de diferentes principados del reino de las tinieblas de Amalek. Entonces hay que exterminarlos a todos. ¿Mm? Entonces le dice a Shaul, ve y mata esto. Esto era un pueblo, en ese momento sí estaban ahí totalmente eh, materializados, físicos, sí había que destruirlos materialmente. Entonces va Shaul con un ejército gigante y va y efectivamente muy fácilmente los toma, los captura, pero Amalek es muy poderoso, tiene mucho poder. Entonces Shaul dijo, aquí hay algo, y entonces dejó vivo al rey de Amalek. Lo dejó vivo, ¿no? Dijo, bueno, acabé con toda Amalek, pero dejé vivo, pues porque es el rey, ¿no? Y porque el rey le había intercambiado un poder a Shaul. Entonces llega Esmuel y le dice, hey, ven, ¿por qué dejaste al rey y a los animales? Porque también los animales estaban vivos. Entonces dice, ay, pues porque son animales, o sea, una vaca, ¿qué culpa tiene que Amalek sea su dueño? No, no, pues aquí podemos hacer un asadito, hasta nos sirve para el templo, para una ofrenda a Hashem. Y Ismael dice, no te imaginas lo que estás haciendo, el mal que estás trayendo a Amalek. Porque, bueno, cuando entendemos que son diferentes entidades de diferentes niveles, estaba metiendo un montón de negatividad dentro de Israel, que fue lo que generó, y hasta el día de hoy, todas las persecuciones, todo lo que ustedes ven, que pasa en Hamas, que pasa en todo el planeta de la Tierra, cada vez que hay un ataque contra un yudí, es Amalek, porque Amalek sobrevivió. ¿Mm? Entonces llega Esmuel y empieza a matar a todo ese ganado, empieza a destruir a todos, a todo lo que había llevado Shaul, a toda esa abominación que ha llegado Saúl, y le da la orden de ir a matar al mismo rey. Entonces, bueno, matemos al rey, aquí matamos a todo y por lo menos borramos la memoria de Amalek. Pero Amalek, siendo astuto, mientras que estaba discutiendo, Shaul con Esmuel dejó embarazada a una chica y entonces ella huyó. Y cuando llegaron, mataron al rey. Entonces, bueno, ya por lo menos matamos a Amalek, ¿no? El mal sobrevivió embarazado. ¿Y este mal, de dónde viene? Porque pasó, este es un Gilgul, un ciclo. Recuerda que habíamos aprendido que Og, rey de Abashán, ¿cierto? Había sobrevivido al diluvio. ¿Cómo? Se había eh, abrazado al arca y había metido su nariz en, en el Zohar, ¿sí? Igual que Lot. ¿Recuerdan dónde sobrevivió Lot? En el Zohar. ¿Y Lot qué es? Es la energía de la serpiente, de Amalek, que sobrevive, ¿sí? Y Sihón, su hijo, ¿cómo sobrevive? Su hermano, era su hermano también, ¿cómo sobrevive? Porque está embarazada la esposa de Han, que después hace esta abominación sobre su papá. Eh, que, que, que no solamente abusa de él, sino también lo castra. Y por eso Han es maldito. Canaán, la famosa maldición a Canaán, el hijo de Han, es maldito. Eh, pero ¿por qué Han? Porque hay tres animales que tuvieron relaciones sexuales en el arca. El perro, por lo cual se determinó que las almas que caen en adulterio o en área sexual y no corrigen, reencarnan en perros porque el perro no tiene seudú, no tiene recato, no hay recato, el perro es el único animal. Todos los animales para multiplicarse buscan ocultarse, el perro no, el perro donde sea y no tiene pudor. El cuervo, por el cual era blanco y se convirtió en negro, le explicamos la historia del cuervo en Noah, y Ham, ¿por qué lo hizo? Porque vio que su esposa había tenido relaciones con un Nephilim, con uno de los príncipes Nephilim, el papá de Og. Entonces ella quedó embarazada y cuando él vio que ella estaba embarazada, la amaba y no quería que ella muriera, entonces la salvó. Entonces aquí vemos una y otra vez cómo sobrevive ese mal que debía haberse quedado destruido en el diluvio, sobrevive. ¿Sí? Embarazado. Y otra vez en la historia de Shaul pasa exactamente lo mismo, sobrevive embarazado. Y ahorita vamos a ver que también en la historia de Purim, cuando
Arrojaya destruye a Amán, lo cuelga en la misma horca que había hecho para él y a sus hijos. El mal sobrevive en el embarazo de las hijas de los hijos de, de Amán. Entonces, el mal sobrevive en, en esa condición de embarazo, lo cual los sabios nos dicen hay que atacar cualquier mala mirada, cualquier mal deseo cuando está en su proceso de gestación. Ahí es donde debemos atacar el mal. Y ahí debemos ser astutos de saber en qué momento el mal nos está atacando. O se está incubando un mal en tu vida. O estás trabajando. Y eso es algo que podemos ver. Eso es algo que podemos ver. Alguna vez hablaba con un rabí que me decía, uy, una persona en un momento que me hizo tanto daño, rabí, tú no te imaginas, en mi comunidad hablaba mal de mí, te generó un daño terrible. eh, y fue una persona muy antagónica. Pero muchos años fue mi mejor amigo. Y yo decía, ¿cómo no te diste cuenta? No, es que no, era mi mejor amigo, era, bueno, no mi mejor, pero era de mis mejores amigos. Y era una persona muy afín conmigo y compartíamos mucho, y salíamos y teníamos reuniones y bueno, todo el tiempo compartíamos juntos. ¿Cómo darme cuenta que era eso? Siempre señales, siempre señales. Él me contaba que un día estaban haciendo una tefilá, un shur así en Shabbat. Él estaba enseñando, ay, una parashá, cualquiera, y se equivocó en un nombre, se equivocó, ¿sí? Eh, Era Fey, utilizó Kof, cualquier cosa. Se equivocó en un nombre. ¿Sí? Y este hombre, este amigo, se levantó y dijo, ay, tú eres un tonto, eres un mal maestro, ¿cómo vas a decir eso? ¿Sí? Y le habló feo, lo increpó delante de toda la comunidad y hizo quedar muy mal, ¿no? Como ridiculizándolo. Ay, mira, te equivocaste, no sabes lo que estás hablando, ¿sí? Y entonces él dijo, no, la verdad es que es esta, ¿sí? Entonces él se quedó y dijo, wow, qué feo, ¿no? Entonces le dijo, oye, ay, no, qué pena, no sé qué me pasó ese momento. Ah, amigos, no sigamos siendo amigos. No, ese momento fue un momento en que el cielo te vio, te permitió ver, ese era un Amalek. Ahí se estaba incubando un Amalek. Había una herida en esa persona. Había un mal que estaba creciendo. Pequeñito, tan pequeño que uno dice, ay, tú me vas a cargar, no vas a romper una amistad por ese pequeño detalle. Porque sabemos que nuestros amigos se equivocan. Es decir, cortamos con ese rasero todas las personas de nuestras vidas, tal vez nos quedamos solos, pero no, no, no. Sí hay algo que te dice, hay algo no está. Hay algo no. Eso que brotó en ese instante te dejó ver una semilla de mal que había en ese corazón por ti y no lo viste. Y que a cada uno nos dé la habilidad para ver esos pequeños instantes y no dejarlos pasar, porque ahí es fácil cortar el mal, ¿sí? No, no es fácil porque es un embarazo, pues un embarazo siempre es bonito, es un buen amigo con un mal momento. Ah, no, dejémoslo pasar. No, 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 ahí hay que cortarlo. Vuelvo y digo, puede pasar un evento negativo con un amigo que se te equivoque, pero sí, sí pidan dirección al cielo porque hay momentos en los cuales tú vas a decir, hey, hey, ahí, te estaba mostrando que había un veneno en ese corazón. Y tú decidiste pasar la hoja y seguir adelante y decir, "Ah, no es tan grave, le puedo pasar eso a mi amigo". No. Y utilícenlo en los negocios, en el trabajo. Hay momentos donde tú viste y dices, ay, ese negocio no era. Yo pude ver, cómo no hice caso a ese pequeño instante donde me pude dar cuenta que la intención de ese contrato me iba a dar en la cabeza. ¿Cómo no lo pude ver? El cielo te lo mostró. Lo que pasa es que todo lo que está en formación es bonito, ¿no? Un buen negocio, un buen amigo, una buena pareja. Esos procesos de embarazo, ay, son tan lindos que uno dice que va a matar una mujer embarazada, que va a matar algo que está en crecimiento. No, ahí es el mejor momento para aniquilar. Es el mejor momento porque no te ha hecho daño. Apenas está mostrando un poquito las uñas, las garritas. Y ese es un buen momento para aniquilar al mal de tu vida. ¿Sí? Para entender, tal vez no la persona, pero sí atacar a esa entidad negativa que está dentro de la persona y saber que si la persona no la rechaza, no la saca, pues sí toca sacar a la persona de tu vida, porque te va a hacer daño, vino a tu vida a hacerte daño. Entonces, es algo que siempre nos podemos dar cuenta. Hoy en la escena mundial, Israel está confiando mucho en amigos que no debe confiar.
y vamos a ver crecer a Malach, que un día hoy están diciendo, oh Israel, Israel, yo soy tu apoyo, yo te voy a ayudar, y el día de mañana son los primeros que van a ir a atacar a Israel. Entonces, ojo con eso, porque así funciona el mal, y esa es la semilla de Amalek, y eso es lo que debemos exterminar, sajor, recordar. Y es curioso, porque tiene que ver con recordar, tiene que ver con ponerte a recordar en tu vida específicamente cómo entró el mal a tu vida, a través de quién, y buscar exterminar ese mal de tu vida. Y si todavía estás en el desierto y estás en un momento de crecimiento, bueno, no es tiempo para ir a devolverte a destruir a Amalek, sigue creciendo. Pero ojo, cada vez que pases por Purín, recuerda, cuando llegue un momento donde me asiente en la tierra, donde me siente ya en mi reino y donde ya cada vez me dé paz en la casa, tengo que ir atrás. Y tengo que empezar a exterminar cabeza por cabeza, porque si los dejas vivos, van a venir por ti. Y es un trabajo que vamos a hacer hasta exterminar a Malek de debajo de la faz de la tierra. Baruch Hashem. Y recordemos siempre, hoy recordamos el tremendo castigo de Shaul por no eliminar a Malek. Le fue quitado el reino. Y cayó en locura, porque se le entregó un Sheirín que lo, que lo, que lo hiciera sufrir. ¿Por qué? Porque negoció con Amalek. Con Amalek no se negocia. Hay momentos en tu vida donde no cabe negociación. Hay momentos de tu vida donde debes ser firme. Cuando tú ves la historia de Purim, wow, o sea, es una historia de poder, poder de lo alto. Y Marojaya y Esther fueron dos reyes de Israel, hermosos, príncipes llenos de sabiduría, con un poder increíble, con una misericordia, con un amor por Akadosh Baruj Hu. Pero cuando vinieron a pelear con el decreto de Amán y con Amán mismo, le dieron con todo, pero con todo. Y recuerden, lo vamos a ver en Megilá Esther, fue cuando Esther ya se siente, cuando ya hay paz, cuando ya está todo el amor de su esposo a favor de ella, ella le dice, hey, este Amán me hizo esto, 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 viene a destruir mi pueblo, viene a matarme a mí y a toda mi casa, y entonces, y utilizó el celo, utilizó una estrategia que vamos a aprender en Purim, y es el celo de Akadosh Baruj Hu, llamar a Akadosh Baruj Hu al celo, llamar al esposo a celo, para que destruya a nuestros enemigos. A Kadosh Baruj Hu se llama a celo para que destruya a nuestros enemigos. Y fue, ellos dos acabaron con un ejército enorme sobre toda la faz de la tierra, porque las 127 provincias de Persia y Media estaban repartidos en todo el orbe. Y la gran guerra que existió en Shushan fue especialmente con la cabeza de Amalek, que era el mismo Amán. Que esto, ya lo hemos aprendido, es una guerra totalmente mística, espiritual, espiritual en todo su máximo esplendor, pero como dejaron a sus enemigos, los despedazaron, porque con Amalek no hay misericordia, con el espíritu de Amalek no hay misericordia, y las herramientas que nos da la Torá, la Cábala, el Zohar, para destruir el mal están allí. Y ojo, no te equivoques, con el mal no se tiene misericordia. Los sabios nos dicen, aquel que tiene misericordia con el mal va a tener juicio severo con el justo. Lo aleno Jalila. Entonces, este Shabbat es una preparación para Purim, y vamos con todo para Purim, porque vamos a destruir la memoria de